Saludos a todos, espero que estén súper bien. En esta oportunidad vamos a estar aprendiendo a cómo iluminar una escena interior con 3D Studio Max y V-Ray. Vamos a estar viendo desde la introducción hasta cómo iluminar desde cero todo lo que es una escena interior, desde los parámetros, cómo utilizar V-Ray como motor por defecto, bien sea aplicar un motor de render, y luego vamos a ir aprendiendo a cómo tener ciertos ajustes, colocar una fuente de luz, configurar la cámara y tener un render o cómo configurar un render ya final, ¿ok? Entonces de momento vamos a estar primero aplicando lo que es el motor de render. Para eso nos vamos aquí a Render Setup y vamos a empezar a ver todo lo que es la ventana del motor de render. En este caso yo tengo instalado Corona y V-Ray. Para aplicar el motor de render por defecto voy a darle clic acá y voy a seleccionar el motor de render que yo voy a utilizar. En este voy a estar utilizando V-Ray 6 y pueden ver que también tengo Corona, pero de momento voy a utilizar V-Ray 6. Acá por defecto quizás le puede salir ART Render o Quicksilver Rendering o cualquier otro F-Storm, Octane Render, dependiendo sea el caso, van a tener diferentes motores de render instalados. En este caso voy a aplicar V-Ray 6 y ahora aquí en la pestaña de Common voy a darle clic y voy a darle aquí asignar motor de render. Acá le voy a seleccionar V-Ray 6 y acá en Axis Shape voy a seleccionar ART Render, ¿ok? Esto yo lo voy a guardar 6 para que cada vez que yo inicie ya tenga el motor de render por defecto, en el caso de que no lo tenga. Si vamos a empezar a analizar un poco lo que son los parámetros de V-Ray, acá tenemos el Common Parameters, que nos va a mostrar todo lo que es, por ejemplo, qué frame voy a renderizar, si el 1, el 2, el 3, o simplemente voy a renderizar un frame. Por ejemplo, esto va a estar linkeado con los frames que están acá, este timeline que pueden ver acá. Por ejemplo, el frame 1 del 1 al 100, acá tenemos toda la línea de tiempo. Entonces yo cuando voy a hacer una animación, por ejemplo, yo puedo decirle, mira, quiero que me renderice solamente el frame número 1 o número 2, número 3, X. Ok, acá tenemos lo que es la vista, tenemos el modo de selección. Si yo le doy aquí, yo puedo seleccionar una región, por ejemplo, región. Yo puedo decirle, mira, renderízame solamente esta área, pueden ver que la tenemos acá. Y dependiendo sea el caso, bueno, lo voy a dejar en View para que pueda renderizar todo. En Custom Output Size yo pueda seleccionar el formato, el aspect que voy a renderizar. En este caso está en Custom, que yo puedo darle una resolución, por ejemplo, de 1500 por 1500, es decir, un formato 1:1. Ok, entonces ya yo ahí puedo configurar, por ejemplo, HDTV, ya yo configuro en un formato HDTV, que casi siempre es el que uno generalmente utiliza. En este caso yo voy a utilizar Custom y voy a darle unos 1500 por 1500, por ejemplo, para empezar. Lo demás son parámetros ya que él trae por defecto, por ejemplo, activar o desactivar los efectos volumétricos, atmosféricos, perdón, efectos, mapas de desplazamiento. Esto lo podemos activar o desactivar, ¿ok? Usar iluminación un poco más avanzada, pero esto lo podemos dejar por defecto. Ya lo demás, fíjense que tenemos notificación, scripts y asignar motor de render. Tenemos la otra pestaña que casi siempre cuando vamos a iniciar render, la que generalmente vamos a utilizar, por ejemplo esta es la del V-Ray Frame Buffer, que lo podemos configurar, esto lo podemos dar por defecto. Los parámetros globales que como los estaba comentando pueden desactivar mapas de desplazamiento. Y aquí también podemos ver o desplegar los demás parámetros de displacement, V-Ray light, shadows, las sombras. Yo puedo activar o desactivar. Estos son los parámetros o los interruptores globales. Por ejemplo, yo puedo desactivar que los mapas de desplazamiento no se vean y yo renderizo sin mapas de desplazamiento. Puedo activar o desactivar las luces. Yo las activo y cuando haga render todas las luces se me van a desactivar o en algún momento. O ocultar las luces. Esto o simplemente desactivar la iluminación global. Casi siempre lo que más uno utiliza aquí es aplicar un material override, que si yo le doy clic aquí, material override, yo lo que voy a hacer es aplicar un material a toda la escena. Por ejemplo, yo presiono M y voy a cargar un material, por ejemplo, un mirror material, lo llevo hasta acá. Y ahora este material yo lo voy a linkear acá como una instancia, por ejemplo, lo llevo acá.
no material, donde dice nomad, yo lo llevo ahí y le digo como instancia. Ahora fíjense que si yo le doy aquí a la ventanita de V-Ray, pueden ver que todo se me va a ver blanco, incluso hasta el material o el elemento que yo tengo acá. Fíjense que todo se me va a ver blanco. Y bueno, de momento yo voy a aumentar simplemente las exposiciones súper rapidito para que lo puedan ver por acá. Y pueden ver que todo está blanco. Es un material que va a cubrir toda nuestra escena. ¿Ok? Entonces yo no quiero de momento. Es simplemente para que puedan ver casi siempre. Ese es uno de los parámetros que más se utilizan. Si yo le doy aquí a desactivar, pueden ver que... Vamos a ver si lo hace. Pueden ver que ya tenemos la escena. Fíjense que obviamente como subí la exposición, esto lo llevo a 0. Voy a tener ciertos problemitas ahí en mi escena. Fíjense que ya ahí se me está viendo mi escena cómo está quedando. Esto de momento yo lo voy a pausar y vamos a cerrar un poco esto. Pueden ver que aquí en los parámetros globales, esto es lo que casi siempre uno utiliza. El modo IPR, el modo interactivo, lo podemos ajustar. Esto es Image Sample Anti-Aliasing. Aquí por defecto casi yo siempre utilizo para cuando voy a iniciar unas pruebas, lo utilizo en modo progresivo, que es un render donde casi siempre se va a ver ese granulado o ese efecto que se va viendo como muy arenoso, como un noise. Casi siempre, como es más rápido, obviamente utilizo este. Al principio casi siempre uno utiliza modo progresivo. Ya cuando es render final uno utiliza buckets. ¿Ok? Entonces yo casi siempre utilizo progresivo. Y ahora pueden ver que acá tenemos unos parámetros. Podemos configurar desde las subdivisiones. Ya por defecto funciona bastante bien. Aquí casi siempre esto está en 0. Es decir que él va a quedar ahí renderizando, renderizando, renderizando. Pero también le puedo colocar un valor. Por ejemplo, mira, renderízame esta imagen que dure 1 minuto. Y ahí cuando llegue 1 minuto se renderiza. Y obviamente no tiene una calidad muy buena. Pero para efectos de hacer un render rápido o un render draft también nos puede funcionar. Por defecto yo casi siempre esto lo dejo en modo progresivo. Y más filter, esto yo lo dejo así tal cual. Ya como les digo, ya los parámetros que trae 3D Max, V-Ray 6 o 5, ya los parámetros que trae por defecto de verdad que funcionan bastante bien. Por ejemplo, acá tenemos Color Mapping, lo podemos dejar en Reinhardt. Ya de verdad que esto no tiene tanto sentido configurarlo. Y tenemos... A menos que quieran, por ejemplo, esto Color Mapping también hay gente que utiliza Linear Multiply o Reinhardt, pero de momento, como les digo, los parámetros que ya trae por defecto funcionan bastante bien. Acá podemos cambiar la configuración de la cámara, por ejemplo, la autoexposición, el auto white balance. Fíjense que si yo activo el auto white balance, él de manera automática, voy a hacer un render región para que no me haga toda la escena. Él de manera automática me aplica unos ajustes de balances de blanco. Fíjense que ahora se empieza a ver muchísimo más. Va a ajustar lo que es el balance de blancos de manera automática. Y no tengo que hacer nada. Fíjense que ya no se ven los tonos más neutrales. Ni se me ve tan amarillo, ni se me ve tan azulado. Fíjense que si yo lo desactivo, pueden ver que ya empieza a verse un poco más amarillento. Y también es porque yo previamente he aplicado ciertos ajustes de posición directamente aquí desde el V-Ray. Pero si yo activo o desactivo el Auto White Balance, fíjense que él automáticamente me aplica eso. Si activo el Auto Exposure, también me va a aplicar un ajuste de exposición automático. Esto a mí me gusta usarlo también en postproducción. De aquí no lo utilizo mucho. También podemos configurar el tipo de la cámara. Por ejemplo, una cámara espherical. Vamos a ver si se llega a ver. Desactivar. Fíjense que ya la cámara se empieza a ver de una manera totalmente diferente. ¿Okay? Son esos defectos que se le aplican a lo que es la cámara. Podemos también, por ejemplo, utilizar un ojo de pez. Vamos a ver si se logra ver aquí. Bueno, esto es porque esto no se llega a ver, es porque la cámara está por fuera. Si yo empiezo a acercar un poco, o tiene un clipping, ¿ok? No se llega a ver. Vamos a ver. Clipping, yo lo tengo activo. Esto yo lo voy a entrar un poco. Fíjense que ya la cámara se empieza a ver más distorsionada, como un ojo de pez, ¿ok? Le da ese efecto. Por ejemplo, Fish Edge Curve. Vamos a colocar 0,5. Podemos también configurar esa distorsión en la cámara. Fíjense que ahí lo lleva mucho. Vamos a colocar aquí 10. A ver qué hace.
Ya es súper exagerado. Vamos a colocar una curvatura de 2, por ejemplo. A ver cómo queda esto. Pero bueno, ahí pueden ver que van ahí configurando lo que es el ojo de pez. Por ejemplo, le damos 1 y bueno, ya ahí están configurando. Por defecto, obviamente, lo ideal es tenerlo en modo default, a menos que quieran agregarle esos defectos a lo que es la cámara. De momento, les digo que esto funciona bastante bien. Vamos a utilizar el clipping, vamos a llevar esto acá, alejamos un poco lo que es la cámara. Y bueno, ahí me gusta cómo está. Eso por un lado, ya pueden ver que aquí podemos configurar todo lo que es generalmente algunos efectos o defectos en lo que es la cámara. Pero como les digo, ahora vamos a ver también cómo configurar una cámara, cómo aplicarla. Vamos a darle aquí a la cámara, vamos a darle GI. Como les digo, esto por defecto a mí me gusta dejarlo así tal cual. Brute Force Light Cache. Me gusta por defecto. Hay gente que utiliza iRadius Map. Pero como les digo, ya esta versión, a ver... Fíjense que ya esta versión de V-Ray 6 ya nos está diciendo que ya no va lo que es Brute Radius Map ya está quedando bastante obsoleto. Entonces ya nos está diciendo que casi siempre los parámetros que generalmente más utilizan son Brute Force y Leica Check. Por eso les digo que ya Radius Map ya está quedando atrás. Incluso en la nueva versión, que podría ser la versión 7 o la próxima del próximo año que viene, quizás quiten el Radius Map. Por eso les digo que preferiblemente lo ideal es utilizar más Brute Force. El cálculo yo sé que es un poco tiende a tardar un poquito más, pero es más preciso y las imágenes se empiezan a ver muchísimo mejor, ya que Radius Map es más rápido, pero a la hora de configurarlo es un poco fastidioso y también empieza a dar como ciertos fireflies o ciertos manchones en algunas áreas. Entonces el cálculo de Brute Force es más preciso y de verdad que es muchísimo mejor. Acá esto lo pueden dejar tal cual por defecto. Por ejemplo, las cáusticas, esto no lo van a activar de momento. Eso cuando ya estén haciendo cosas, por ejemplo, para alguna piscina o agua, o se crean estos efectos que son de cáustica. Tenemos lo que son settings, que esto, como les digo, por defecto nos muestra lo que es la versión, nos muestra el color, el espacio de color. Esto por defecto lo dejan en estándar RGB. Esto lo dejan así por tal cual Default Displacement. Esto es para configurar lo que es el Displacement. En System, esto lo que, por ejemplo, a la hora de renderizar, yo puedo renderizar, en una forma de espiral, la secuencia que voy a utilizar, una triangulación. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Por ejemplo, voy a hacer un render región por acá. Si yo selecciono modo checker, lo que va a hacer es que cuando yo le doy renderizar, vamos a utilizar aquí. Lo que va a hacer es una forma de renderizar que piense que empieza a ser como que un bucket sí, un cuadrito no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y entonces se crea como ese tablero de ajedrez a la hora de renderizar. Entonces va haciendo las imágenes a la hora de renderizar de esa forma. Si yo le doy aquí a espiral, pueden ver que ahora los buckets empiezan desde el centro y entonces van depurando o renderizando desde el centro de la imagen y va haciendo como una espiral y se va a renderizar la imagen de esta forma, ¿ok? Entonces fíjense que ahí empieza a renderizar. Pero bueno. Otra cosa, vamos a llevar esto hasta acá. El Tile Option, esto lo demás lo dejan tal cual por defecto. De verdad que ya los parámetros, como les digo, ya están por defecto. Acá pueden ver todo lo que son los Render Elements en esta pestaña. Que los Render Elements obviamente son máscaras o ciertos elementos adicionales que se van agregando al render para agregar ciertos ajustes de postproducción. Casi siempre el que más vamos a utilizar vendría siendo el denoiser, que ya yo lo tengo aquí. Si le doy a añadir add, yo le voy a limpiarlos todos para que puedan ver cómo agregarlos. Si le doy aquí añadir add, yo voy a buscar el denoiser, que es el que me va a permitir limpiar o depurar lo que es la escena o lo que es la imagen. Fíjense que acá nos van a aparecer ciertas propiedades, o ciertos parámetros que están acá en el denoiser. Por ejemplo, él está por defecto, que dice Default V-Ray Denoiser.
Está también uno que es de Nvidia, que funciona con inteligencia artificial. En el caso de que tengan tarjetas de video Nvidia, automáticamente hace un denoiser de una manera un poco más rápida con la tarjeta de video. Y en el caso de que tengas un procesador Intel, puedes utilizar el procesador con los parámetros que tenga si tienes un procesador, o incluso pueden utilizar, como les digo, el de default o el de Nvidia. Les digo, ahí utilizan la tarjeta de video y el denoiser tiende a ser un poco más rápido. Entonces, bueno, pueden ver que acá también podemos configurar los parámetros. Vamos a dejarlo de momento, lo voy a dejar en modo default. Y otro parámetro otro render element que vamos a estar utilizando, por ejemplo, podría ser el iMix, que lo vamos a utilizar ya al final. Ok, yo le voy a dar a esto OK y ahora voy a dejar esto tal cual, así como está. Por ejemplo, en bitrate voy a ir acá en donde dice Image Sampler, voy a utilizar progresivo porque de momento voy a estar utilizando varias pruebas en lo que es el render. Voy a darle aquí a rendering, a modo IPR. Pueden ver que ahí se empieza a ver como ese granulado porque estamos utilizando modo progresivo y es más rápido a la hora de renderizar. Otra cosa que podemos hacer si queremos que el render se agilice un poco más es ir a Light Catch y acá donde dice subdivisiones podemos utilizar la mitad o un cuarto, por ejemplo 250, para que a la hora de renderizar sea un poco más rápido. Ya luego para un render final, acá donde dice subdivisiones podemos colocar 1000, ¿ok? Y ya se hace muchísimo más rápido porque estamos haciendo pruebas. Esto podría ser que ya es más que todo la parte introductoria a los parámetros de lo que es V-Ray 6, esta nueva versión de V-Ray. Entonces pueden ver que es una forma rápida, como les digo, ya los parámetros que ya traen por defecto V-Ray funcionan bastante bien. Muy bien, ahora yo lo que voy a hacer es darle un stop acá. Y de momento vamos a estar viendo lo que es la ventana de V-Ray o el Virtual Frame Buffer, cómo lo podemos configurar. Muy bien, acá en el Virtual Frame Buffer se compone de la siguiente manera. Si yo le doy aquí, puedo desplegar lo que es el historial. Está escondido por acá. Siempre casi van a ver un poco de herramientas escondidas. Tenemos lo que es el historial. Y esto también lo puedo llevar hasta acá. O lo puedo comprimir o lo puedo ampliar, ¿ok? Acá igual también puedo ver todo. De este lado puedo ver todo lo que son las capas. Esto es muy similar a lo que es Photoshop. Ahora V-Ray funciona por capas y capas y capas. Podemos agregar capas que son layers, que las tenemos acá. Y podemos crear una nueva capa. Podemos crear Filmic Tone Map, Look Table, curvas, Color Balance. Imagínense un Photoshop, pero anexado directamente desde la ventana de V-Ray. Podemos configurar todos los parámetros de nuestra imagen. Por ejemplo, también puedo agregar algún cierto, por ejemplo, una guía de proporción y pueden ver que aquí tenemos alguna regla de composición y también podemos ajustarla. ¿Ok? Esto yo lo puedo ajustar y también puedo, no sé, quiero que no sea así, sino que sea en diagonal. Entonces tenemos todo lo que es las líneas de composición acá. También esto todo lo podemos configurar si queremos agregar algún tipo de composición. Eso como por ejemplo, y si yo quiero borrar ese elemento, lo puedo eliminar. Entonces pueden ver que acá yo tengo ciertos ajustes de exposición, ciertos ajustes. O sea, ya yo tengo cierta postproducción. Fíjense que si yo le doy al ojito acá, voy a ir desactivando. Fíjense cómo va cambiando la imagen, ¿no? Entonces, esto se le conoce también como tone mapping. Que es el tone mapping, son todos los ajustes de postproducción directamente desde la ventana de V-Ray. ¿Para qué? Para que la imagen se vea muchísimo mejor, se vea más fotográfica y evitar que la imagen se vea lineal. Por ejemplo, ¿cómo es una imagen lineal? Una imagen que no se ve muy bien, se ve desaturada, se ve incluso subexpuesta, sobreexpuesta y tiene ciertos errores y no se ve tan agradable. Entonces con el tone mapping, fíjense que ya la imagen empieza a tener más realce, tener más contraste y se empieza a ver muchísimo mejor. Acá tenemos lo que es el render. Si presionamos acá también nos aparece shift click. Podemos hacer lo que es un render. Si yo le doy a pausar, a ver, ahí empezamos a ver lo que es el renderizado. Tenemos lo que es todo el tema de
Modo IPR, que es un modo interactivo, que es una forma de ver cómo está quedando el render de una manera más rápida y muchísimo mejor, pues. Entonces acá tenemos otra forma que es el IPR Debug Shading, que con esta herramienta podemos ver, por ejemplo, seleccionar este elemento. Si yo le presiono y le doy clic, puedo ver, por ejemplo, a ver, si le doy clic, puedo bloquear algún área y renderizar, por ejemplo, un elemento. Yo quiero que se vea solamente esta área. Que estoy creando un material, fíjense que se me va a empezar a renderizar solamente esa área de manera más rápida, ¿ok? Fíjense que empieza a renderizar solamente esa área de una manera muchísimo más rápida. Solamente un elemento. Que quiero ahora solamente ver cómo está quedando la lámpara. Bueno, le doy aquí Debug Shading y me va a empezar a mostrar solamente lo que es la lámpara. Quiero ver renderizar solamente esta pared. Bueno, le doy Debug Shading y aquí obviamente se me va a renderizar solamente lo que es este voicerío, esta área aquí de madera, ¿ok? Entonces yo desactivo esto y fíjense que se me empieza a ver todo el área. Si yo le doy aquí a Lighting, pueden ver que se me empieza a ver de manera oscura. Lo que está haciendo es que se me está renderizando todo lo que es de manera un poco más oscura. Fíjense que si yo voy a mover esta fuente de luz que está acá. A ver. Para que puedan ver la fuente de luz. Aquí tengo cierto problemilla. Pero bueno. Lo puedo dejar así, no importa. Aquí lo que casi siempre voy a ver es lo que es como un material override, un material blanco en toda la escena. Fíjense que si yo le doy aquí, puedo ver todo el ambient occlusion. Pueden ver todo lo que son las sombras ocluidas, que eso se lo conoce como ambient occlusion. Pueden ver que aquí lo tenemos. A ver, aquí ya. Voy a congelar este elemento que está acá. Free Selection. Y pueden ver que ya congelé todo lo que es la escena. Esto yo lo voy a mover. Bueno, ahí pueden ver que hay diferentes modos. Esto también se utiliza para ver cómo se está comportando la escena, cómo está quedando. Por ejemplo, pueden ver aquí un wireframe donde puedo ver todo lo que es la malla poligonal de mi geometría. Puedo ver todo lo que son las normales. Puedo ver todo lo que es, a ver, las UVs. Entonces, por ejemplo, aquí casi siempre también podemos, por ejemplo, si le damos modo IPR Debug Shading, lo que va a hacer es renderizar en modo IPR algún área en específico. Si queremos bloquear algún elemento, podemos darle InSelect Location y ya cuando estemos seleccionando otras cosas no nos va a dar ciertos problemas. Le doy aquí, lo activo, lo desactivo, pueden ver que activo y desactivo y ya se me empieza a ver esto. Si le doy aquí a Debug Shading, lo desactivo, vamos a desactivarlo de momento. Insolate, desactivo esto. Tenemos otra área que es un region render, ¿ok? Podemos ver que si yo empiezo a mover esto, puedo ver que empieza a moverse todo lo que es nuestro render región. Esto también lo podemos expandir, lo podemos mover, lo podemos maximizar. Y de verdad que funciona bastante bien, funciona bastante, es bastante versátil. Podemos navegar en lo que es algún área y hacer un render en algún área en específico. Esto yo lo voy a desactivar. Tenemos esta área que es, por ejemplo, cuando yo estoy renderizando, me va a llevar, me va a renderizar un área que yo quiero dependiendo dónde me dirija el puntero. ¿Ok? Le doy por acá, me va a renderizar un área, me voy por aquí y empieza a renderizar cuando esté en modo buckets. O sea, cuando esté en modo de renderizado final por medio de buckets o buckets. Lo que van a hacer es van a seguir el puntero y se va a renderizar muchísimo más rápido. Tenemos tenemos este icono de disquete donde nosotros vamos a poder guardar nuestros renders. Le damos aquí y vamos a poder guardar los renders en algún formato. Si le damos acá podemos guardar todo lo que son el render más los render elements de manera separada. Tenemos acá todo lo que son los canales, el RGB.
el o RGB color, que bueno, si yo lo voy desactivando, a veces pasa que empiezan a ver el render de algún color y no es que estén daltónicos o alguna cosa que les pasó, sino que simplemente tienen que activar estos canales. A veces también le dan aquí y se asustan, ah, la broma, ¿qué pasó? Tengo algún problema en la imagen, no sé. Bueno, es porque tienen activado o desactivado estos canales. Entonces también lo pueden activar o desactivar en R, G, R, R, G o B, ¿ok? Esos son los atajos del teclado. A veces empiezan a darle a la R y se equivocan y se asustan. No sé qué le pasó. Creen que es un ajuste de postproducción, pero no. Simplemente tienen que darle a la R o a la G. Fíjense que si le da G, hizo activar o desactivar estos elementos. Acá nos van a ver, vamos a mostrar todo lo que son los render elements que previamente habíamos configurado. El denoiser, el light, alguna luz que yo voy a... Esto va a depender de sus render elements que anteriormente habíamos visto. Entonces pueden ver que acá tenemos el RGB color, tenemos el file, tenemos todo lo que es el batch image processing. Lo que es el file es igual, acá podemos guardar. Fíjense que se repite esto. Si le doy aquí a render, podemos abortar el render, que lo podemos darle escape hoy, y lo que es el debug shading. Fíjense que se están repitiendo estos elementos, pero acá. Acá también podemos ver lo que es el follow image, que igual, como les digo, también se repiten unos iconos. Podemos darle control C y podemos también copiar esto como un screenshot que le quiero enviar al cliente. Si le doy clic aquí a la imagen, le doy control C y luego le doy control V en algún área, por ejemplo, no sé, vamos a abrir Paint. Si yo le doy aquí control V, fíjense que se copia y pega el render de manera automática. No tengo que guardar y pegar, guardar y abrir e importar, sino que si lo quiero hacer de manera rápida, tengo este draft y se lo quiero enviar al cliente, le doy control V en el chat de Telegram o WhatsApp, yo lo puedo enviar de manera más rápida con control C y control V. A ver, tenemos esta otra acción que nos va a duplicar lo que es el Hot Frame Buffer, que podemos duplicar otra ventana que es la que trae Virrey por defecto. Entonces, bueno, también podemos duplicarla. En vista podemos ver los colores, espacios de color, que tenemos el zoom, podemos darle un zoom in, zoom out, los canales que anteriormente ya los habíamos visto. Podemos utilizar un panorama view, que también podemos importar una imagen 360 y la podemos ir viendo por acá. Podemos ver lo que es el historial, view, podemos ver lo que son las capas, que acá están todas lo que son las capas. Y acá tenemos en Option, podemos darle a ese también, podemos ver todo lo que son los parámetros también o cómo configurar. Tenemos desde el Render View. Esto generalmente lo pueden dejar por defecto. Por ejemplo, que los buckets tengan algún color en específico, por ejemplo en blanco, o simplemente que cada uno tenga un color diferente. Por ejemplo, lo voy a dejar en negro para que cuando renderice se vean todo en negro y no tenga diferentes colores. También podemos, aquí en render región, podemos ver lo que es el render región. Acá la historia, el history, también lo activo. Vamos a activar esta opción. Vamos a darle a locación. Perdón, esto lo dejamos así tal cual. Vamos a buscar una ruta. En este caso voy a crear una carpeta aquí que se llame historia. Historial, para que cada vez que renderice tenga... los renders se me guarden ese historial. Entonces le vamos a dar aquí autosave para que cada vez que se guarde acá en el render. Ahora le vamos a dar autosave complete only. O sea, es decir, que cada vez que renderice me guarde para que no simplemente sea un previo o algún área y se guarde automáticamente. Entonces vamos a darle autosave complete only porque cada vez que haga un render, él me va a guardar la imagen. Acá tenemos la posición, and to nail, tenemos todo lo que, por ejemplo, quiero que las miniaturas se me vean en la izquierda, arriba, izquierda, derecha, entonces podemos configurar esto. Fíjense que en bottom se me van a empezar a ver, ya no se me van a ver por acá, vamos a ver, está aquí. Según está arriba, pero no la... Ah, bueno, está aquí abajo. Fíjense que puedo ver lo que es la ventana de historial por aquí debajo. Y también puedo hacer eso. Puedo ver todo lo que son mis renders acá por debajo.
También podemos configurar el tamaño, si en qué aspect, 1:1, tal. Todo esto lo podemos configurar, el tamaño del thumbnail. Podemos configurar lo que es la miniatura. Por ejemplo, vamos a hacer un render que dure 1 minuto. Para que puedan ver cómo funciona esto. Si le damos IPR progresivo, vamos a utilizar un render rápido, un render sencillito. Que se renderice en 1 minuto. Vamos a darle aquí 1 y vamos a darle a renderizar, ¿ok? Cuando pase el minuto, lo que va a hacer es que se va a crear una miniatura acá donde me va a guardar lo que es el render. Vamos a esperar que haga el render. Entonces también podemos configurar todo lo que son esos thumbnails o todas esas miniaturas. Y también podemos configurar que esté en este lado o acá en esta área, en esta parte. Muy bien, podemos ver que tenemos todo lo que es el info, la fuente and background, always, vamos a ver, on, show note name. Esto casi siempre yo lo dejo por defecto, no me meto mucho con estas cosas, las dejamos así tal cual por defecto, ¿ok? Vamos a esperar que haga el render, vamos a ver qué va a hacer esto. Y bueno, esperar. Fíjense que acá ya tenemos la ruta. Si le doy save and close. Ok, ahí se cerró. Muy bien, vamos a esperar que termine de hacer lo que es el render. Él me debería de aquí, en el historial, guardarlo. Ok, yo lo voy a dejar aquí en la izquierda. Aquí tuvimos un problemita, no me lo he guardado, pero bueno. Quizás debe ser por la ruta, ¿ok? Bueno, esto, bueno, igual lo configuran, le dan Save and Close y ya. Aquí por defecto debería de guardarse, pero bueno, eso quizás debe ser por la ruta. Vamos a colocar otra ruta. Mis documentos. Nueva carpeta. Vamos a colocar aquí historial. Y ahora, esto yo lo voy a dejar así tal cual. Fíjense que voy a configurar, vamos a configurar esto en modo buckets. Voy a dejar estos buckets y voy a colocar un noise threshold de 9. Esto yo lo voy a renderizar para ver que... Fíjense que ahora los buckets se me ven en negro. Y bueno, vamos a hacer un render muy rápido. Colocar aquí. Ahí voy a hacer un render. Él por defecto me debería de guardar toda esta información acá en un thumbnail o una miniatura, ¿ok? Fíjense que ahí lo está haciendo bastante rápido. Vamos a ver qué hace esto. Entonces aquí me debería, en el historial, me debería de guardar todo lo que es. Bueno, ahí pueden ver que ahí se me guardó. Fíjense que ya tenemos lo que es el historial. Si le doy aquí a Auction y le doy a History, puedo también configurar el tamaño de esa imagen. Fíjense que aquí, de esa miniatura, podemos configurarla. Le puedo dar que me muestre solamente la parte central, que haga un fit, que haga un fit outside. Y bueno, pueden ver que tenemos esa info ahí. Vamos a ver si, bueno, por defecto aquí me dice, bueno, muestra el tiempo. Aquí me va a mostrar lo que es el tiempo. Y la resolución que está por acá. Y yo le puedo decir, mira, muéstramela siempre. Una nota. Si le doy aquí, me va a mostrar lo que es el archivo, el nombre del archivo. Y show shortcut key. Vamos a ver si le damos a always. Otra cosa es que cada vez que yo haga los atajos del teclado, por ejemplo, yo puedo presionar 1, 2, 3 y 4, del 1 al 9, y aquí me va a cambiar cada uno del historial de los renders.
Eso por un lado lo que es el historial. Por ejemplo, van a haber momentos que ya yo termino un render y quiero buscarlo y ya lo tengo automáticamente aquí. Es muchísimo más versátil trabajar de esta forma. Vamos a buscar las capas. Bueno, esto por defecto yo lo voy a dejar así tal cual. Shortcuts, ustedes pueden ver todo lo que son los atajos del teclado por aquí y pueden configurarlos y pueden cambiar los atajos del teclado. Esto, como les digo, esto es bastante personalizable y de momento lo vamos a dejar así. Voy a darle Save y Close. Y esto ya pueden ver que podemos ver el historial. Otra cosa que voy a hacer es que voy a ir acá a Buckets y lo voy a dejar otra vez por defecto en modo progresivo. Muy bien, ahora fíjense que voy a cerrar esto, voy a darle aquí a acercar. Vamos ahora a configurar lo que es el render. Lo primero, lo que vamos a hacer es crear una fuente de luz. La fuente de luz puede ser, primero, un bitrate sum, que es el sol, o un HDRI, que lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo funciona esto? Yo voy a borrar todo lo que son estas fuentes de luces. Yo voy a ir aquí a Lights, voy a seleccionar todos estos elementos y los voy a borrar. O mejor dicho, estos que están acá, lo que es este sol y este domo, que lo vamos a ver a continuación. Yo voy a suprimirlo. Si yo ahora le doy a render, fíjense que lo voy a dar modo IPR, voy a activar esta opción. Fíjense que voy a tener este problema, que no tengo ningún tipo de fuente de luz, no se me ve absolutamente nada. Ok, primero yo voy a aplicar una fuente de luz. En este caso, otra cosa que voy a hacer es voy a resetear todo esto para que puedan ver que, bueno, aquí tengo ciertos ajustes. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto. O, bueno, esto lo voy a guardar. Sí. Voy a guardar primero estos presets que ya yo tengo. Los voy a guardar. Voy a llamarlos presets render. Diurno. Simplemente para tener como un backup ahí. Pero yo voy a borrar todo esto para que no digan que estoy haciendo alguna trampa o hago algún truco raro por ahí. Simplemente voy a borrar todo esto. Selecciono todas esas capas, las voy a borrar. Muy bien. Primero voy a colocar una fuente de luz. Segundo voy a configurar lo que es la exposición de mi cámara. Y tercero voy a agregar tone mapping, que es lo que vamos a ver ahora. Primero voy a agregar una fuente de luz. Yo previamente tenía una cámara. Ok, voy a seleccionar aplicada. Voy a seleccionar esta cámara. Fíjense que uno de los parámetros que casi siempre uno más va a configurar de la cámara son la pestañita de exposure. Acá yo tengo 10. Él por defecto cuando crea una cámara, les crea una cámara a un valor de 6, ¿ok? De 6. Exposure value de 6, porque está configurada para espacios interiores. Muy bien, yo voy a seleccionar esta cámara. Ahora lo que voy a hacer es que voy a crear una desde cero. Okay, voy a crear una cámara, voy a presionar la tecla T. Me voy acá acá donde dice Modify. Voy aquí a donde están las cámaras. Voy a darle aquí a Physical. A mí me gusta utilizar la de V-Ray, la de 3D Max, perdón. Y voy a darle clic aquí. Por ejemplo, voy a hacer un preview o un render desde acá. Quiero que se vea esta parte de aquí. Yo le doy clic, arrastro. Fíjense que estoy haciendo clic, arrastro y lo llevo el target hasta acá. Le doy botón derecho. Ahora le doy aquí a Modify. Y ahora lo que voy a hacer, una de las cosas que yo hago casi siempre es desactivar el target. Fíjense que si yo me voy a empezar a mover por acá. A ver. Empiezo a ver lo que es la cámara. Y esta cámara, fíjense que está por fuera. Si yo empiezo a acercarla y le doy a la tecla C aquí, en este view por C, fíjense que se me empieza a ver lo que es la cámara. Le voy a dar a seleccionar aquí Select Cámara, le doy aquí el nombre y le doy a Select Cámara. Como ya previamente tenía una cámara lista, él me copia todos los ajustes. Fíjense que si le doy a misceláneos, yo tengo activada esta opción de Clipping Plane. Si yo lo que voy a hacer es que selecciono aquí y me voy a ir alejando un poco. Pero fíjense que se me empieza a cortar un poco lo que es el render. Fíjense que si yo le doy aquí a la cámara, me acerco. Y me voy a ir a lo que es esta cámara. Fíjense que la cámara está quedando por fuera. Vamos a hacer un render previo a ver cómo está quedando esta cámara. Seleccionamos la cámara, le doy aquí y voy a hacer un render IPR aquí.
Pueden ver que no se me está viendo mucho, no sé qué está pasando, ¿ok? Porque no tengo una fuente de luz. Otra cosa que voy a hacer es ir a agregar una fuente de luz. En este caso voy a agregar un V-Ray Sum, ¿ok? ¿Cómo aplico un V-Ray Sum? Voy a darle aquí, V-Ray Sum, le doy clic a este icono, aquí a este iconito que está por aquí, V-Ray Sum, le doy clic. Y le doy clic al viewport y arrastro el target hasta la ventana de esta área. Le doy aquí. Nos va a mostrar esta pestaña que va a decir, mira, ¿quieres que automáticamente agregue un V-Ray Sky? Le digo que sí, porque él lo que agregue es como una especie de domo en toda la escena y está vinculado con este mapa de V-Ray Sky. Le digo que sí. ¿Ok? Ahora esto yo lo voy a mover. Fíjense que si yo ahora me voy aquí a esta cámara, le voy a seleccionar a la cámara y voy a hacer un render, le voy aquí a la ventanita Virtual Frame Buffer, le doy a modo IPR. Quizá lo más probable es que no se vea, quizás que tenga problemas, que me dé ciertos errores en la cámara. Fíjense que si es caso no se está viendo. Pero ¿por qué no se me está viendo? Porque quizás esta cámara está pegando con una pared. Fíjense que aquí se me está pegando con una pared. Si yo le doy aquí a Dolly Cámara y yo voy a empezar a acercar. Y ahí estoy dentro. Fíjense que ya ahí se me empieza a ver lo que es el interior de este espacio. Entonces fíjense que el espacio se empieza a quemar. Tengo ciertos problemas. Yo lo que hago es para que esta cámara no quede tan cerca pegada a la cámara. Yo lo que hago es que me alejo, ¿verdad? Va a quedar por fuera, ¿verdad? Y lo que hago es que le aplico un clipping plane. Yo le doy aquí a cámara y agrego un clipping plane. Es un plano de corte. Le doy aquí enable. Y fíjense que ya ahí se me empieza a ver ese plano de corte. Lo que va a hacer es agregar un corte. Y fíjense que ahí se me empieza a visualizar ese plano de corte. ¿Qué hago yo? Yo me voy alejando un poco. Voy alejándome un poco. Hasta que quede ese corte. Fíjense que aquí ya yo lo tenía con un valor de 1. Quizás esté en 0. Se les va a ver así. Yo voy probando. Por ejemplo, 0,5. 1, por ejemplo, coloco un metro. Fíjense que con un metro ya me empieza a funcionar. Y ya está, no se ve tan pegado a lo que es lo que es la cama, ¿ok? Si es caso yo me puedo alejar un poco más. Vamos a alejarnos un poco más. Y voy a colocar como 1,45, por ejemplo. Para dar como cierta holgura al espacio y no se vea tan pegado a lo que es la cámara. Muy bien. Fíjense que ya posicionamos una cámara, colocamos una cámara y también colocamos una fuente de luz. De momento yo lo que voy a hacer es, ya colocamos la fuente de luz. Ahora voy a controlar lo que es la exposición. Voy a comprimir todas las pestañas de la cámara. Me voy aquí a Physical. Podemos configurar desde los milímetros, el ángulo, todo esto lo podemos configurar. Recuerden que esto es como una cámara en la vida real, una Physical cámara. De momento yo me voy a ir a la exposición. Como este es un espacio donde llega muchísima luz y tenemos un ventanal acá y el sol está entrando y está enviando muchísimos fotones, yo por defecto, por ejemplo, acá en la exposición ya lo utilizo en Target. Y voy a utilizar, por ejemplo, cuando son áreas o espacios muy diáfanos, es decir, donde llega muchísima luz, yo, por ejemplo, utilizo valores de 10, 11, 12. Cuando es un espacio interior donde casi siempre hay poca iluminación natural o pocas ventanas, utilizo valores de 6. ¿Ok? Por ejemplo, le hago muchísimo más énfasis a lo que es la iluminación artificial, ¿ok? Pero de momento, como este es un espacio que tiene una abertura muy grande o un ventanal muy amplio, yo obviamente voy a tener muchísima más luz. Y cuando tengo más luz, obviamente voy a tener cierto control de exposición. En este caso voy a utilizar, por ejemplo, 8. Y pueden ver que ahí aún así se sigue viendo quemado la imagen. Vamos a colocar 10. Fíjense que se me está viendo un poco mejor. Pero aún así se empieza a ver quemado. Vamos a colocar 11. A ver qué tal. Y bueno, ya con 11 se empieza a ver un poco mejor. Vamos a probar con 12. Y bueno, se ve un poco mejor. Entonces fíjense que ya ahí yo controlé la exposición de mi cámara, que es vital. Primero, colocar una fuente de luz. Segundo, colocar la cámara y tener un control de exposición, que ya lo tenemos acá. Por ejemplo, yo estoy utilizando un valor de 12.
Si yo empiezo a mover este sol, fíjense que está aquí si es caso muy bajo, yo lo voy a aumentar en el eje Z. Fíjense que yo voy a tener muchísima más iluminación. ¿Ok? Y se me empieza a ver el espacio con un poco más de iluminación. Fíjense que yo voy a empezar a mover esto. Si es caso, quiero que el sol pegue en lo que es la pared. Vamos a aumentar un poco. Vamos a ver, mover un poco este sol. Ahí está quemando un poco. A ver, a ver, a ver, a ver. Algo. Vamos a moverlo un poco. Ok, quiero que pegue un poco lo que es la cama. Y moverlo. Pasa que no estoy muy a gusto con este. Muy bien, como es una prueba, vamos a dejarlo así. Fíjense que aún así se me empieza a quemar lo que es la escena. Vamos a darle a la cámara cierto ajuste de exposición. Vamos a colocarle aquí 13, por ejemplo. Ok, fíjense cómo ya se empieza a ver allí. Otra cosa que yo tengo que hacer es aplicar tone mapping para que la imagen no se vea muy quemada. Vamos a dejarlo en 12. Fíjense que aún así la imagen se empieza a ver muy quemada. ¿Cómo aplico tone mapping? Bueno, lo primero que voy a hacer es agregar una capa de exposición. Y ahora acá en el Highlight Burn voy a comprimir el rango dinámico para que fíjense que no se me empiece a ver quemada cuando esté pegando lo que es el sol. Fíjense que se me empieza la diferencia, ¿no? Cuando yo sin comprimir el rango dinámico y cuando comprimo el rango dinámico, fíjense que voy mostrando todos algunos materiales que se ven, ya no se ven sobreexpuestos y no se ven quemados. Muy bien, otra cosa que yo agrego también es agregar ciertos ajustes de contraste. Esto lo podemos hacer, bien sea en la capa, podemos agregar un Filmic Tone Map y podemos darle algún ajuste de contraste. Por ejemplo, podemos darle algo así, mover esto, algo así. Y fíjense que ya la imagen empieza a darle un poco más de realce. Fíjense la diferencia sin tone mapping, con tone mapping. Y podemos seguir agregando cierto, por ejemplo, puedo agregar una disposición y puedo darle un poco más de contraste. Fíjense que quizás estoy exagerando un poco allí. Fíjense que ya se empieza a ver un poco más interesante y de eso se trata el tone mapping, o sea, de que la imagen no se vea tan aburrida y tan plana, es darle algún. Fíjense que agregamos exposición, agregamos un film y tone map y agregamos un cierto contraste para que los negros se empiecen a ver un poco más negros y no se vean tan pálidos. Obviamente, previamente yo he aplicado materiales físicamente correctos y obviamente vamos a tener un mayor control en la escena. Y así es como ya previamente ya iluminamos de manera rápida. Obviamente lo que podemos hacer es agregar mover este sol. Por ejemplo, yo lo muevo. Y fíjense que ya ahí voy teniendo un poco otro mood o otro estado de ánimo en lo que es la escena. Que quizás este sol yo lo veo un poco, fíjense que aquí se me está viendo un poco con mucha dureza o muy marcado lo que es este fogonazo. Yo también lo puedo manipular. ¿Cómo lo manipulo? Obviamente aumentando el size multiplier. Yo selecciono el sol, aquí yo lo tengo, selecciono este sol. Le voy aquí a seleccionar. Si yo voy aumentando lo que es el size multiplier, por ejemplo, le doy 5, pueden ver que ya se empieza a ver no tan marcado ese fogonazo y ya se empieza a ver un poco más interesante.
Vamos a ver ahora los parámetros del bitrate sum. Fíjense que acá lo tenemos. Tenemos todo lo que es el bitrate sum y cómo configurarlo. Muy bien, casi siempre yo lo que más trato de configurar o las cosas que más manipulo son las de la intensidad o el tamaño del size multiplier. Por ejemplo, a valores de 10, fíjense que ya esto no se empieza a ver tan marcado y se empieza a ver más difuminado todo ese fogonazo. Entonces también se empieza a ver un poco más interesante. Todo es cuestión de ver una referencia. A mí me gusta utilizar valores entre 7, 10. Entonces, bueno, es cuestión de modificar lo que es el size multiplier. Acá tenemos lo que es la intensidad. Podemos bajarle la intensidad, por ejemplo, a 0,5. Y fíjense que ya configuramos un poco más esa intensidad del sol. Como les digo, todo depende. O sea, yo puedo dejarlo en 1 o puedo modificar. Tampoco debo de modificarlo tanto, ¿no? O sea, como les digo, casi siempre yo lo que es la exposición del sol o la intensidad del sol, yo la trato de dejar en 1 y lo que hago es tener cierto control de exposición con la cámara. Que quiero este render un poco más oscuro, por ejemplo le doy a Select Cámara y obviamente yo le doy aquí el ajuste de exposición, coloco 14 o 13. Y fíjense que ya se empieza a ver un poco más subexpuesta, se empieza a ver con un poco más claro oscuro y empiezo a tener cierto control de exposición más con la cámara y no tanto con el sol. Vamos a colocarlo en 12. Vamos a colocarle 12,5 para darle medio espacio de exposición. Y fíjense que ya ahí el sol, vamos a seguir viendo los parámetros. Acá tenemos el Color Move, podemos darle a Direct, bien cómo cambia el modo de color, que me lo va a aplicar con modo de color. Vamos a ver si yo modifico esto. Bueno, ahí no me está haciendo nada. Pero creo que lo que hace es desactivar lo que es el sol. Y vamos a colocarle aquí a 10. Fíjense que ya ahí se empieza a ver como más, no se ve tan amarillento, ¿ok? En modo direct. Modo de color direct. O sea, si yo lo dejo en 1, fíjense que... Bueno, ahí se empieza a ver. Si le doy override, fíjense que... Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Bueno, lo que hace es... Ups, aquí me equivoqué ya. En el intensity, dejarlo en 1. Fíjense que si yo le doy a override, yo cambio un color aquí. Y se me empieza a cambiar lo que es esa tonalidad, ¿no? Ese color. Pero como les digo, también tener cierta discreción con esto. Es una forma de manipular el mood de lo que yo quiera en mi imagen, ¿ok? Pueden ver que yo puedo cambiar, puedo modificar el color o la tonalidad. Yo casi siempre lo utilizo en filter y lo dejo así tal cual. Todo esto lo dejo. Tenemos el Sky Parameters que obviamente podemos configurar el modo del Sky, o sea, del cielo. Por ejemplo, acá tenemos fíjense que el cielo que está acá empieza a cambiar. Voy a mover un poco la cámara para ver si se logra ver lo que es. Fíjense que aquí yo tengo... O la moví para que puedan ver un poco más lo que es la cámara. Vamos a mover esto hasta acá. Fíjense que aquí el sol va a empezar a cambiar, va a empezar a modificarse. Vamos a seleccionar el sol. Y me voy aquí a la pestaña de Modify. Empiezan a ver que el sol empieza a cambiar. Vamos a ver. Overcast. Fíjense cómo empieza a cambiar el modo. Overcast, que es más nublado. Host. Fíjense que el cielo empieza a cambiar también. Son diferentes modos de ver lo que es el sol. Y obviamente también va a incidir en lo que es este tipo de cosas. Hot set, esto también obviamente podemos cambiar el turbidity, vamos a colocarle 5, fíjense que empieza a ver más amarillento, llega un punto en que empieza a verse más amarillento y ahí tenemos otro tipo de mod. Acá en turbidity también lo podemos modificar y fíjense que empieza a verse como más amarillento, más golden hour, todo es cuestión de modificar los parámetros. Vamos a mover esto por aquí.
Vamos a seleccionar otra cámara. Vamos a ver la cámara 1. Cámara 2. Bueno, esta que se ve la ventana, ¿ok? Pueden ver cómo empieza a cambiar lo que es este cielo. Y fíjense que si yo hay un parámetro también que está acá, que es el, a ver si lo encuentro, el blend angle, que a medida que yo voy aumentando esto, fíjense cómo este difuminado, que es efecto de la neblina, o este efecto neblinoso que se ve así en el horizonte, también lo podemos configurar. El horizon offset también podemos mover esto. Fíjense que yo voy llevando esto, y fíjense cómo ya empiezo a modificar ese offset en el horizonte. Si yo lo dejo así en 0, fíjense que empieza a llegar hasta acá. A medida que yo voy disminuyendo esto, aumentando esto, perdón. El horizonte quiero que esté a 3 metros porque quiero que esto se vea, no se vea esa parte ahí. Bueno, fíjense que ya ahí también se empieza a ver. Simplemente quiero que se vea como una fuente de luz y no quiero que se vea como ese gradient o ese mapa de blend angle al horizonte. Voy a seleccionar eso por un lado. Pueden ver que también podemos configurar el sono, tal. El turbidity que ya lo hicimos, que a medida que lo vamos aumentando, se empieza a ver más amarillento. Si le doy aquí a PRG, Clear, fíjense que obviamente el mood empieza a cambiar. A mí me gusta también utilizar que es bastante sencillo de utilizar y se ve bastante chévere. Voy a darle a la letra C y voy a seleccionar la cámara 7. Y fíjense que ahí estamos viendo lo que es parte de lo que es la cámara. Ok, voy a mover un poco esto hacia arriba. Mejorar un poco lo que es el encuadre. Aquí obviamente se me está recortando lo que es la silla. Para eso voy a presionar F3 aquí. Voy a seleccionar esta silla. Voy a All. Selecciono esta silla que está acá para que no se me recorte. Y de momento la voy a ocultar. Le doy aquí botón derecho, High Selection. Y pueden ver que ya ahí se me está viendo lo que es parte de lo que es la habitación. Y se ve bastante interesante. También configuramos lo que es este cielo. Y fíjense que todo lo hicimos en cuestiones rápidas. O sea, no nos tardamos tantos, no hicimos nada del otro mundo. Primero, les repito, colocar una fuente de luz, configurar la cámara o ajustar la posición de la cámara, controlar la exposición de la cámara. Y por último, a aplicar tone mapping, comprimir el rango dinámico, luego aplicar un filmic tone matte y aplicar también como un poco de contraste con esta parte. Otra cosa que podemos hacer es cargar un LUT, pero con esto también nos puede funcionar. Con Filmic Tone Map también podemos configurar las propiedades de nuestro render. Fíjense que acá ya tenemos un resultado más fotorrealista, se ve bastante interesante y fíjense que no nos tomó mucho tiempo. Vamos a mover un poco esta cámara. Otra cosa que yo hago de la cámara, fíjense que si le doy aquí la cámara, le doy a Select Cámara, voy a darle aquí a Perspective Control y activo Auto Vertical, porque pasa de que empieza que las verticales se empiezan a ver como diagonales. Entonces le doy aquí Auto Vertical, es un parámetro que se utiliza muchísimo para que las verticales se vean bien y no se vea distorsionada la imagen. Y fíjense lo interesante que se ve, o sea, no hicimos nada del otro mundo, no hicimos un proceso muy arduo para tener unos buenos resultados. Obviamente ya previamente ya esto tenía materiales físicamente correctos. Obviamente me tomé el tiempo de aplicar los materiales bien y todo. Ahora yo voy a empezar a mover el sol. Fíjense que si yo muevo el sol y coloco el sol por otro lado, fíjense que ya ahí voy a tener otro mood. Fíjense que el sol ya no está entrando y ya empiezo a tener otro tipo de mood. Fíjense en el caso de que quizás el sol está del otro lado y no se ve nada. Para eso, ahora yo
le doy a la cámara y utilizo el control de exposición. Me voy aquí, por ejemplo, Target, voy a utilizar un control de exposición de 7, por ejemplo. Y ya, fíjense que ya tenemos otro tipo de mood. Fíjense que ya quizás el sol no está entrando, pero voy a ajustar la exposición con un valor de 7 en este caso, porque obviamente ya la fuente de luz no está entrando por la ventana y voy a necesitar otro tipo de control de exposición. Vamos a colocarlo a 8, 9 y fíjense que ya ahí empieza a verse lo que es el render. Repito, el control de exposición siempre háganlo por la cámara y nunca lo hagan por acá, por los ajustes de postproducción con las capas. Siempre, siempre, siempre lo más ideal es hacerlo con la cámara. Siempre los ajustes de exposición se van a hacer con la cámara y no en postproducción, porque hacerlo por postproducción, hacerlo por postproducción da cierto ruido, ¿ok? Hacerlo así. Me voy a ir a mover, voy a mover el sol, voy a hacer que el sol entre por la ventana. Voy a mover esto. Algo así, por ejemplo. Y ahora vuelvo a ajustar el control de exposición porque fíjense que la escena se me está viendo un poco quemada. Me voy a la cámara, selecciono la cámara, le doy aquí cámara, seleccionar cámara y voy a aplicar un ajuste de exposición mayor, por ejemplo 12. 12 pasos de exposición, por ejemplo 10. Más o menos algo podría ser 11. Vamos a colocar 11. Y voy a mover este sobre más. Quiero que entre un poco más lo que es a la habitación. Y ok, bueno, fíjense que ya ahí se está viendo. Aumentar un poco esto. Fíjense que si a medida que yo voy llevando el sol a lo que es la cota 00, obviamente empieza a ver más como un atardecer. A medida que voy aumentando. Fíjense que... Ok, de momento lo voy a dejar así. Si mal no recuerdo, teníamos un control de exposición en la cámara de 12,5. Voy a colocar aquí 12 y medio pase, 12,5. Ok. Voy a mover un poco el sol. Y bueno, fíjense que ahí ya tenemos otro tipo de mood. Muy bien. Yo lo que quiero hacer ahora es aplicar cierto balance de blanco porque quizás la imagen se ve muy amarillenta. Bueno, le doy aquí a más. Le doy a White Balance y voy a darle a este color tint, esta pipetica que está por acá, le doy aquí a un área que sea amarilla y obviamente él me va a aplicar un ajuste de balance de blanco. Vamos a darle aquí. Y esto también yo puedo disminuir o tener cierto control. Otra cosa que puedo hacer es ir a la cámara. Vamos a eliminar esta capa. Vamos a ajuste. Y acá donde dice cámara, también puedo darle auto white balance. Entonces fíjense que de manera automática me aplica un balance de blancos en toda la escena. Y no se me ven esos tonos tan amarillentos. Yo le recomiendo, o sea, pueden usar ambos, o desde aquí, o si quieren tener mayor versatilidad, pueden hacerlo con esta herramienta de White Balance, donde si yo le doy aquí, puedo tener cierto control. Por ejemplo, no quiero que se vea tan azul o tan... Bueno, puedo, aquí donde dice Override, si yo le coloco 0,5, puedo tener la mitad de ese efecto. Entonces voy a tener más control en lo que es el balance de blancos. Entonces fíjense que ya la imagen empieza a verse bastante interesante.
Otra cosa que podemos hacer es aplicar o agregar un HDRI. O sea, cómo se agregan los HDRI es otra metodología para agregar una fuente de luz. Esto yo lo voy a borrar. Le voy a dar a suprimir y le doy clic al sol. Si yo empiezo a renderizar, fíjense que todavía se me empieza a ver como un área azul, ¿ok? Pero es porque queda como un mapa que se empieza a ver en todo lo que es la escena. Porque son dos, recuerden que está el V-Ray Sky y está el sol. Yo solamente borré el sol. ¿Cómo borro el V-Ray Sky? Bueno, yo le voy a dar stop, yo le doy aquí al 8 y voy a darle clic acá a donde dice clear. Le voy a dar clear acá para borrarlo. Y fíjense que si ahora le doy render no se me va a ver absolutamente nada. Otra forma de iluminar es con un V-Ray HDRI. ¿Cómo agrego un V-Ray HDRI? Bueno, le doy aquí a Dome Light, le doy al domo y le doy clic acá al viewport. Fíjense que me crea un domo, una cúpula aquí que está acá. Pueden ver que vamos a hacer render a ver qué está haciendo. Y fíjense que ahí no se me está viendo nada. Él lo que hace es, vamos a ver las propiedades. Si yo selecciono el domo, me voy aquí a Properties. Fíjense que acá tenemos un V-Ray Light, tiene un multiplicador de 1 y tiene un color acá. Vamos a tener un color blanco y es lo que va a enviar fotones blancos a toda la escena. Fíjense que como estoy utilizando un control de exposición muy alto, si lo voy a seleccionar y le doy aquí a 12.5, en vez de 12.5 lo llevo a un valor de 6, que es por defecto como estaba. Fíjense que también ya tenemos una forma de iluminar con un domo, pero fíjense que lo que estamos utilizando es un color blanco. Me voy aquí, quizás es una iluminación muy uniforme, no tiene ningún tipo de sombra tan marcadas, sombras tan marcadas como con el V-Ray Zone, pero simplemente es un color blanco. Y esta también es otra forma de iluminar. Fíjense que si yo le doy aquí a un tinte un poco más azulado, por ejemplo, algo así, y yo empiezo a mover esto, le doy OK. Vamos a ver si no tengo el auto white balance. Bueno, no está activo. Fíjense que ya ahí se me empieza a ver como un poco más azulada. Entonces, lo que va a hacer esa cúpula es enviar fotones de algún color a lo que es nuestra escena. Fíjense que ahí se me empieza a ver. Vamos a exagerarlo para que se pueda ver. Entonces, va a enviar fotones, en este caso azul, a lo que es toda la escena. Y fíjense ya cómo se empieza a ver esta escena. Y es otra forma también de iluminar. Pero hay algo que se llaman los mapas HDRI. Yo voy a cargar un mapa que es un environment, un entorno que previamente un artista, un camarógrafo calibró y lo que hizo fue capturar una imagen a 360. En pocas palabras, no voy a entrar en temas muy técnicos. Y obviamente, previamente ya calibró esos mapas, se tomó el tiempo y son imágenes de alto rango dinámico. Yo no voy a cargar cualquier imagen que busqué en internet de 360 en formato JPEG, no, sino que casi siempre la mayoría de los HDRI están en formato EXR o formato HDRI. Entonces yo para eso voy a sustituir este color por un mapa o una textura de HDRI. Para eso, para cargarla me voy aquí a mapa, le doy clic, voy a escribir acá HB-V-Ray bitmap. Ahora en esta versión, los HDRI no se cargan con el mapa de HDRI, sino que se cargan con V-Ray bitmap. Anteriormente había uno que se llamaba V-Ray HDRI, pero ahora le cambiaron el nombre a V-Ray bitmap. Entonces le doy clic acá y voy a ubicar mi ruta donde yo tengo un HDRI. Por ejemplo, vamos aquí a recursos, HDRI, ya yo tengo algunos acá listos. Por ejemplo, voy a cargar este. Y fíjense que ya la imagen empieza a verse, tiene algunos parámetros, ya esto tiene un sol. Fíjense que quizás se está viendo muy quemado porque el sol está entrando por acá. Pueden ver que acá, no sé si se llega a ver, hay como una rayita. Esta rayita equivale hacia dónde va a estar el sol, hacia dónde, la dirección de dónde está el sol. Entonces el sol está desde aquí hasta acá. Entonces fíjense que ya agregó un HDRI y esta es otra forma de agregar una fuente de luz.
Si yo selecciono la cámara, obviamente voy a configurar el control de exposición. Vamos a colocar un valor de 10, por ejemplo. Vamos a ver qué tal. Y fíjense que esta es otra forma de iluminar con un HDRI. Ya tenemos lo que es el HDRI. Y fíjense que si yo le doy aquí y empiezo a girar este domo, le doy perdón, y empiezo a mover, por más que yo mueva esto, no se me va a mover el HDRI o lo que es el sol, no se me está moviendo. Para que el sol se empiece a mover o el HDRI se empiece a mover, le doy acá donde dice Viewport, a ver, ¿dónde está? Downlight. Activo esta opción que se llama Lock Texture to Icon. Lo activo y ahora sí, cada vez que yo gire, entonces fíjense que el HDRI se empieza a mover. Y fíjense que lo interesante de los HDRI es que se ven muy interesantes porque son mapas, obviamente, de alto rango dinámico, pero capturan esa imagen o ese cielo o ese sol en una hora predeterminada en algún sitio en específico, y toda esa información de la vida real la va a colocar en esta escena. Fíjense lo interesante que se empieza a ver este HDRI. Se ven bastante bien las sombras, lo que es el sol. Si yo quiero que esto tenga mayor exposición, obviamente, tengan esto en cuenta. Cuando yo coloco más valores, obviamente la exposición se va a ver un poco más oscura. Y a menor exposure value, por ejemplo, un valor de 6, yo voy a tener muchísima más iluminación en la escena. Por ejemplo, si yo coloco aquí, vamos a colocar 8 menos 2 pases de posición, fíjense que ya se empieza a ver bastante interesante esta escena. O sea, y aquí es otra forma de iluminar con el HDRI. Otra cosa que hacen muchos es darle aquí al HDRI y a veces, bueno, no se le ve lo que es el piso. Este HDRI no tienen piso, ¿ok? Entonces lo que hacen es que desactivan esto. Le dan acá invisible. Y lo que hacen es que, bueno, ya le aplican como en postproducción un HDRI o algo ya en Photoshop, pues. Hay otra forma, quizás en otro momento les digo cómo aplicar esto para que lo hagan desde aquí. Pero de momento esto puede ser, fíjense a medida que yo voy moviendo, se me empieza a ver muchísimo más iluminada esta escena. Voy a otra vez darle a clic acá a la cámara. Le doy clic acá a ver, a la exposición. Vamos a colocar 10. Vamos a pasar de exposición y fíjense que ya se empieza ahí a notar. Otra cosa que hacen, ok, para que esto no quede en negro, esta parte quede aquí en negro, es que agregan otro HDRI. Otro domo, le doy aquí al domo, lo aplico. Ok. Pero este segundo domo, yo lo voy a desactivar. Fíjense que le doy aquí y le doy a desactivar Diffuse, desactivar Specular, desactivar Reflection y desactivar. O sea, simplemente que esté ahí para que se me vea un mapa acá en la escena. Yo a esto le voy a aplicar un multiplicador. Voy a aumentar el multiplicador. Esto obviamente no me va a afectar en nada la escena, simplemente para que se vea algo estético ahí y se vea como ese. Fíjense que si yo lo activo o lo desactivo no me afecta en nada, no me afecta en nada en las contribuciones de la escena. Simplemente para que no se vea esta parte negra aquí, para tener algo ahí que se vea algo interesante. Le podemos aplicar un color o simplemente lo podemos dejar así en algún tono azul. Obviamente esto tenemos que calibrar y que se vea acorde a lo que es la iluminación. Lo podemos dejar en blanco para que no se vea ese elemento ahí en negro. Y simplemente y ahí tenemos más control en lo que es la escena. Fíjense que ya iluminamos con una fuente de luz, con un HDRI y con un V-Ray Zone. Esas son las dos formas. Vamos a cargar otro HDRI. Por ejemplo, le doy clic aquí al domo. Perdón, ese no es este. A ver. Ok, es este. Fíjense que aquí tenemos mapa. ¿Cómo yo puedo cambiar el HDRI? Bueno, le doy a M. Y este mapa que está acá, o este recuadro que dice map, yo lo arrastro hasta acá.
y le doy a lo clono como instancia para que todos los parámetros que yo modifique aquí se modifiquen automáticamente en el HDRI. Fíjense que aquí tenemos el HDRI. Yo quiero sustituir ese HDRI. Yo le doy aquí y cargo otro HDRI. Por ejemplo, vamos a cargar este. Vamos a ver qué tal es este HDRI. Y fíjense que quizás es un HDRI más de amanecer. Fíjense cómo se ve. Ahora yo lo que hago es que obviamente voy a configurar la cámara y voy a configurar los ajustes de posición. Por ejemplo, vamos a colocar 7. Y fíjense que ya ahí se me empieza a ver bastante interesante. Este HDRI me gusta mucho cómo se ve. Fíjense que tiene bastante tonos amarillentos, tiene algunas sombras. Se ve muy muy interesante, me gusta cómo se ve y no se ve tan quemado como otros. Hay gente que le gusta utilizar mucho los HDRI, lo que es que deben de tener mucho cuidado, ya que los HDRI tienen que saber utilizarlo. Si eres principiante o estás empezando a iluminar, de momento yo te sugiero que inicies con un bitrate zone. Ya cuando empieces a adquirir muchísima más experiencia, puedes utilizar los HDRI, ya que primero deben de estar muy bien calibrados y tener mucho cuidado a la hora de utilizar estos HDRI. Ya que si están mal, o sea, los descargas por una librería que no están muy bien, te va a dar ciertos problemas en lo que es la escena. Fíjense lo interesante que se ve este HDRI. Vamos a seleccionar esto. Vamos a moverlo. Vamos a mover el sol. Fíjense que ahí empieza a mover. Y fíjense lo interesante que se ve este HDRI. Fíjense esos tonos amarillentos. De verdad que me gusta mucho cómo se ve. Y ya tenemos otro mood. Tenemos otra escena acá. Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, yo quiero quizás hacer un render de noche. Lo que casi siempre hago es hacer lo siguiente. Yo selecciono lo que es la cámara. Vamos a seleccionar la cámara. Yo utilizo valores de exposición. Por ejemplo, cuando es un render de noche coloco 5, por ejemplo. Voy a darle aquí a modo IPR. Se me está viendo muy quemado esto. Y ahora lo que es el HDRI, yo voy a utilizar un HDRI más para un blue hour o algo que sea más oscuro, ¿ok? Voy a buscar un HDRI de ese tipo, me voy a dar la tecla M, porque esto obviamente es más para una escena diurna. Voy a darle aquí al HDRI, voy a buscar unos que sean más blue hour, por ejemplo, más de noche, voy a seleccionar este. Y bueno, fíjense que ahí se me está... A ver... Vamos a utilizar otro. A ver, otro H. Ok, fíjense que este es más acorde para un blue o un render de noche. Fíjense que tenemos ciertos tonos amarillentos. Vamos a desactivar de momento el otro HDRI para que no se vea. Ok, fíjense cómo se empieza a notar esos tonos bastante interesantes. Otra cosa que puedo hacer es ir reduciendo. Fíjense que yo previamente ya tenía como ciertas bitrate ya agregadas. Yo le doy aquí a seleccionar. Yo voy a ir reduciendo esa exposición. Por ejemplo, vamos a exagerar a 4. O vamos a llevarlo a 6. Fíjense que ahí se empieza a ver. Fíjense que ahí se empieza a ver lo que es ese... Vamos a colocar 5,5. Ok. Y ahí se empieza a ver el render un poco más de noche. Muy bien, otra cosa que suelo hacer es, obviamente, configurar las luces. Le doy aquí Bitrate Light Lister. Y ahí obviamente ya previamente había agregado algunas luces. Por ejemplo, ¿cuál es esta? Estas son las cintas LED. Vamos a exagerarlas, pues. Vamos a colocarle 5.
Y ahí se empieza a ver lo que es la cinta LED. A ver, la otra cinta LED. Creo que está. Vamos a dejarle en 5 también. Para que se vea ese. Bueno, y pueden ver que ya se empieza a ver lo que es la cinta. Quizás estoy exagerando, no importa, porque esto más adelante lo podemos calibrar con un V-Ray Light Mix. Vamos a ver cuál es esta luz. Lo ideal es que siempre tengan nombres las luces para poder cambiarlas, modificarlas y tener un poco más de... Vamos a exagerar el valor, vamos a colocarle 50. ¿Cuál es? 0. 150. Fíjense que ahí se empieza a ver lo que es el... Sí. Vamos a exagerar lo que es esta lámpara de mesita de noche. ¿Qué? Ahí empieza a verse... Fíjense que ya ahí tenemos otro mood, ¿no? O sea, fíjense que ya ahí... ¿Cuál es este V-Ray Light? Ok, fíjense que... Ok, aquí me faltó desactivar Affect Diffuse. O sea, tienen que tener cuidado con... Por ejemplo, si van a agregar otro HDRI secundario, desactivar todo esto, desactivar Atmospheric, porque si no, si lo activan, empiezan a tener contribuciones. Ese HDRI simplemente se coloca para tener este fondo aquí. Lo voy a activar para tener cierto fondo allí en la escena. Por ejemplo, quizás va a ser un poco más amarillento. Para no tener un tono allí tan oscuro. Pero bueno, eso de momento para no distraerlo voy a desactivar. Simplemente que se vea algo ahí en negro. Pero fíjense que ya empiezo a tener ese mood más blue hour. Vamos al Relay Lister. Vamos acá donde está. Vamos a activar las demás luces. Fíjense que ahí se empieza a ver lo que es la cinta LED. Tenemos esta otra área de la cinta. Vamos a colocar 1,5. Quiero que sea algo muy sutil lo de las cintas LED. Quiero que se vea algo ahí. Vamos a activar ahora esta otra que está por aquí. Que es una lámpara colgante. No encuentro la de la mesita de noche. Y vamos a seleccionarla por acá mejor. Selecciono Light. Seleccionar esto. Y acá fíjense que está en 0. Voy a darle 200. Porque está en lúmenes. Lo voy a dejar en 30. A ver. Para que se vea ese elemento allí. En la escena.
bastante interesante. Fíjense que ahí se empieza a ver la iluminación. Quizás tengo muchísimo ruido. Quizás algún... Bueno, ahí pueden ver que desactivé lo que es la cinta LED y dejé solamente esta. Entonces ahí pueden ver que obviamente cargué un VRay HDRI de noche y fíjense lo interesante que se empieza a ver esos tonos azulados. Puedo activar lo que es la cinta LED. Vamos a ver. Ok, pueden ver que ya ahí se empieza a ver lo que es la cinta LED. Muy bien, supongamos que ya yo estoy a gusto con el esquema de iluminación que yo utilicé. A posteriori yo esto lo voy a renderizar. Yo voy a hacer un render, final. Le doy aquí a stop. Para configurar un render final, fíjense que vamos a agregar los siguientes render elements. Aplico el denoiser, el light mix. De momento vamos a utilizar esto. Quizás en otro video explicaré cómo utilizar o manipular lo que son las máscaras, los render elements, los back beauty, todo esto. Pero de momento con el denoiser y el light mix podemos utilizarlos como punto de partida. Casi siempre yo utilizo buckets para ya hacer un render final. Y acá donde dice... A ver, donde dice Noise Threshold, coloca 0,05, por ejemplo. Para un render final, 3. A medida que yo voy disminuyendo este Noise Threshold, obviamente los tiempos van a aumentar. A medida que yo voy aumentando este Noise Threshold, los tiempos van a ser más rápidos. Y van a tener un poco menor de calidad. Un poco menos de calidad. Por ejemplo, si coloco 8. Fíjense que aquí ya se me empieza 8. Ahí voy a hacer un render más de prueba. 9 se va a hacer muchísimo más rápido. Vamos a hacer una prueba con un render de baja resolución. Vamos a colocarle un K. Y voy a hacer un render. Vamos a ver cuánto se tarda. Y vamos a ver qué tal. Bueno, fíjense que ahí ya está renderizando esta imagen. Como es una escena que no tiene muchísimos elementos y tantas cosas, de verdad que lo renderiza rápido. Entonces podemos ver que acá tenemos lo que es la cinta LED, tenemos todo esto, todas estas lámparas. Quizás en algún momento hubiese agregado un spot que pegara en esta pared, que quizás tenga una escultura o algo aquí que genere un punto focal, también pudiera haber sido, pero como esto es algo más look dev, o sea, es una escena más de prueba para que puedan ver cómo funciona el motor de render. Con esta escena también no funciona bastante bien. Más que todo esos son los parámetros que yo utilizo. Ya cuando vamos a hacer un render final, utilizar Noise Threshold de 0,05, 0,004. Como esto es una prueba y quiero que no se tarde tanto, a la hora de renderizar coloqué un Noise Threshold de 0,08. Simplemente para que se agilice y no tarde tanto. Fíjense que ya empieza a verse más limpia la imagen y se empieza a ver muchísimo más interesante. Les recomiendo también que puedan seguir lo que es la serie de iluminación. Acá tengo, se las voy a dejar en la esquina, cómo iluminar diferentes lámparas, iluminar con cintas LEDs, iluminar con luces de neón. Y bueno, acá todo eso se lo voy a dejar acá en la esquina para que puedan seguir la serie de videotutoriales acá en Archicad. De verdad que están bastante buenos y se les recomiendo para que puedan ahondar o puedan tener mayor bagaje y mayor conocimiento a la hora de iluminar y cómo optimizar la escena, cómo hacer que la escena no les dé tantos problemas, tanto ruido. Y bueno, les recomiendo que puedan seguir la serie de iluminación, y también tengo un curso totalmente gratuito por si no estás tan familiarizado con 3D Studio Max. Se las voy a dejar acá en la esquina del video, de cómo iluminar con
3D Studio Max y también un curso totalmente introductorio de 3D Studio Max para arquitectura. Acá todo, repito, todo está acá en la esquina. Y les digo que cualquier comentario también les insto y les animo que se puedan unir a la plataforma de Discord, donde a veces subo contenido. Si quieren estar pendientes de toda la información, subo información por allí, compartimos. Se pueden también subir imágenes, pueden subir renders, todo lo pueden colocar allí. Alguna inquietud que tengan la pueden dejar en el foro, en el chat, y con muchísimo gusto yo los podré atender. De verdad que, bueno, cualquier comentario, cualquier sugerencia la pueden dejar también ahí en el Discord y estamos hablando cualquier cosa. Muy bien, acá pueden ver que ya empezamos a ver el render, se ve bastante interesante. Vamos a esperar que termine. Otra cosa que voy a hacer es que esta escena también la voy a dejar en la plataforma de Gumroad por si la quieres obtener esta escena. Acá debajo en el video también va a estar la escena para que la puedan descargar y también así puedan ayudar en el canal. Bueno, fíjense que acá ya tenemos el render listo, ¿ok? Una cosa que podemos hacer para calibrar un poco más esta escena es utilizar el Light Mix. ¿Qué va a hacer el Light Mix? Vamos a tener cierto control en lo que va a ser toda la iluminación de nuestra escena, pero en postproducción. Fíjense que aquí tenemos todas las luces. Si yo le doy aquí a All, me voy a desactivar todas las luces y voy a ir activando o desactivando cada una de las luces. Fíjense aquí tenemos una luz que creo que es esta la que está en el escritorio acá. De momento la voy a desactivar. Tenemos lo que es la cinta LED. Tenemos esta otra. Tenemos esta otra luminaria. Y pueden ver que poco a poco podemos ir agregando. Por ejemplo, esta es la del HDRI. Tenemos esta que es el V-Ray Light que queda por allí. Tenemos esta otra y esta otra que está aquí. Muy bien, pueden ver que vamos a tener cierto control en cada una de las luces. Esta luz es la que pega aquí en el escritorio, pero de nada, no me interesa, no quiero que tenga ninguna contribución allí. A ver, esta. Quiero que se vea un poco más tonos azulados así. Fíjense que ya el mood empieza a cambiar. Yo también, esto yo puedo cambiarlo. Quizás quiero apagar esta lámpara, la apago. Quiero apagar esta cinta LED, también la puedo apagar. O quizás si yo le doy aquí, puedo cambiar la temperatura de color. Por ejemplo, 3500 grados Kelvin. Y ya tengo una luz un poco más amarillenta. Si le doy a OK, pueden ver que ya se me cambia lo que es la temperatura de color de esa cinta LED. Acá también simplemente le doy doble clic aquí y puedo ir a la que donde dice reciente y automáticamente se me va a cambiar esta cinta LED. Y fíjense que se ve bastante interesante. Ahora quizás quiero cambiar también la temperatura de color de estas lámparas. Yo la puedo cambiar. Quizás vamos a darle aquí 4500. Se vea tan amarillento. Y ya también cambié la temperatura de color. A ver, otra cosa que podemos hacer acá. Lo ideal, como les digo, es siempre cambiar los nombres de la iluminaria. Pero para que así agilice un poco más el proceso y sepan lo que están, lo que están haciendo. Si le doy aquí reciente, fíjense que ahí empieza a verse muchísimo más interesante. ¿Que quiero disminuir las contribuciones? Bueno, aquí yo puedo ir disminuyendo. Quizás está iluminando mucho esa cinta LED, la disminuyo un poco. Quizás aquí esta luz se está quemando un poco, ya la puedo disminuir. Quizás esta otra cosa, a ver, esta otra lámpara está muy quemada, la puedo disminuir. Entonces esta es una forma de tener cierto control en nuestros esquemas de iluminación. Fíjense que ya la imagen se empieza a ver muy interesante. Acá tenemos lo que es el denoiser. Por defecto yo lo tengo muy bajito. Yo lo voy a aumentar para que limpie un poco más la imagen. Fíjense lo
interesante y chévere que se empiece a ver. Yo casi siempre utilizo valores de con .8, .75, .8 para que no se vea tan borrosa la imagen. Entonces fíjense que logramos un buen resultado con el bitrate, ¿ok? Como les digo, aquí obviamente pueden cambiar la resolución de su render a 4K, 2K, 3K, pero yo por temas de tiempo, yo no voy a ponerme a renderizar una imagen a 4K porque si no, no tendría sentido. Y acá en el noise threshold vamos a colocar, cuando sea un render final, vamos a colocar 0,5, ¿ok? 0,5, 0,4, casi siempre se manejan esos valores. Obviamente si yo coloco 0,3, el render se va a ver muchísimo más limpio y sin tanto ruido. Pero yo por defecto lo utilizaría como a 0,3 a 0,6, ¿ok? 0,5 para un render. Entonces ya ahí le doy a render y obviamente ya yo voy a guardar todo esto. Le doy aquí a guardar y guardo mi imagen. Coloco un nombre, coloco el formato y lo guardamos y se lo enviamos al cliente. Entonces pueden ver que este fue el resultado. Si recapitulamos un poco, partimos desde cómo aplicar el motor de render, cómo iluminar una escena, bien sea con diferentes fuentes de luces, aplicar tone mapping, aplicar ciertos ajustes de exposición y cómo iluminar desde un bitrate sum hasta iluminar con un HDRI. Espero que les haya gustado este video tutorial. Cualquier comentario y cualquier sugerencia que ustedes tengan, por favor, recuerda, no olvides dejarla en la caja de diálogo. Mi nombre es Kevin Rodríguez y nos vemos hasta la próxima.